Hoy en Frecuencia Literaria por Radio USACH vamos a hablar de un libro sumamente interesante de fotografía. Se trata de Retrato Hablado de Gabriel Pérez Mardones. Retrato que se intercepta en la calle, en una casa, en un determinado espacio de tiempo. Retrato que se interpreta. Al verlos venir, mis ojos son los interlocutores y las expresiones el motivo. La cámara es un ojo estático, no tiene miopía ni astigmatismo. Un ojo que inquieto no es un ojo, pero es un ojo, como el de los ciegos. Esta es la presentación de Gabriel Pérez Mardones para su antología fotográfica Retrato Hablado, rostros, retratos que conforman un viaje. Y como en todo viaje se suceden anotaciones que recuerdan un cúmulo de sensaciones y fecundos diálogos precisamente con los verdaderos protagonistas de estas instantáneas. Bueno, vamos a conversar, como te lo decía, con el autor de este libro, Retrato Hablado, fotógrafo con más de 35 años de trayectoria. Sus comienzos en la fotografía fueron en el taller también de Bob Borowicz, fotógrafo polaco, radicado en Chile en la década de los 50, conocido como el maestro del claroscuro. Luego estudió en la Escuela Fotoarte de Chile, cine y además comunicación audiovisual. Y Gabriel Pérez Mardones, ha expuesto su obra de manera individual y colectiva en numerosas galerías y museos nacionales, ha publicado sus fotografías y artículos en diversos medios nacionales y extranjeros y ha colaborado con sus imágenes en libros de diferentes temáticas. Yo solamente me voy a detener en las que competen a este espacio. Creadores y escritores como Francisco Coloane, Nicanor Parra y también Andrés Pérez. Y dentro de sus libros es autor de Archipiélago Juan Fernández, Historia y Biodiversidad en Latitud 33 Sur y Los Pasos Distantes y Traslación del año, si no me equivoco, 2024. Sí, 2024. Sí. Bienvenido, ¿cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Nancy. Gracias por acompañarnos con este libro precioso de 90 personajes, tanto chilenos como extranjeros o del mundo, y de toda índole, porque hay no solo escritores, políticos, actrices, actores y deportistas, de todo un poco. Sí. No, la verdad es que, es un cúmulo de personajes bastante, digamos... ¿Variopinto? Variopinto, sí. Y ese es un poco el objetivo, porque no es un libro de nicho, digamos, relacionado con fotos de escritores o de políticos, sino que mi intención era poder hacer que tuviera una cierta dinámica, fuera ameno en la lectura, digamos, y bueno, llegamos a esa selección final, que quedaron varios afuera también. Eso te iba a preguntar, sí. 90 seleccionados de cuántos, y hablemos también del tiempo, porque muchas fotografías también son del año 90, otras más recientes. Hay retratos, uno de los retratos más antiguos que está en el libro es el de Bernardo Leighton, también hay otro del cacique Antolín Curriado, que es del año 93. Los de Nicanor Parra también son como del año 92. Hay muchos años de registro y en ese sentido también me pareció atractivo porque yo diría que no sé, valga la redundancia, con los 90, yo creo que el 90% de los personajes que aparecen en el libro fallecieron. Sí. Entonces, en ese sentido me pareció interesante como un documento que quedara ese registro, no solamente la imagen, sino que también lo que sucedió en el contexto de la foto, qué características tuvo, y eso me pareció muy interesante, digamos, para publicarlo. Ya vamos a hablar de esos retratos, pero quiero detenerme en el título, el nombre que creo que es muy elocuente, tiene varias aristas, y en el prólogo de Alexander Kirchhoff dice, habla del ámbito policíaco, ¿no? O términos novelescos, este vocablo del retrato hablado, que es una expresión bastante frecuente. Y, después hace hincapié en el azar, pero quiero detenerme en el nombre. ¿Cómo surge Gabriel Pérez? No, el nombre era un nombre que yo venía masticando hace harto rato, digamos, la verdad que años. Un poco porque sentía que en los retratos hay una historia detrás siempre, y no solamente en los retratos, en general en todas las fotografías
hay, digamos, una historia que vale la pena ser contada y que generalmente no se aprecia en la imagen. Y por eso, en términos judiciales, el término retrato hablado está en el inconsciente colectivo de todas las personas, digamos, porque se ha ocupado siempre. Entonces, me pareció interesante poder ocuparlo para describir esa simbiosis que se produce entre la imagen y la descripción de la imagen, digamos. Claro, que eso es muy elocuente, sobre todo en tu libro, porque se cuenta con esta anécdota de la situación en que fue tomada la foto, incluso das contextos históricos de quién es el personaje y otros datos bien interesantes en primera persona. Pero ¿cuáles son las similitudes que tú encuentras, no sé si lo has pensado, Gabriel, en relación al retrato hablado, que es un bosquejo, ¿no? Que tiene que ver con un dibujo que hace un experto, que sabe dibujar, por cierto, y ve todos estos rasgos de la persona y hace una creación, que es una interpretación, como decíamos al inicio en tus palabras, respecto a la imagen de un otro. Acá uno podría tener, de una manera naif, la idea que una fotografía es sumamente fiel al retratado, pero no necesariamente, depende del momento, de muchas cosas. Exactamente, porque el libro tiene muchas, digamos, anécdotas que no se aprecian en la foto, porque hay fotos que sucedieron de manera absolutamente, una gran mayoría son en un contexto absolutamente azaroso, otras que tienen que ver con pedidos de trabajo, otros que pude, digamos, mantener un diálogo más expedito con el retratado, y otras que fueron absolutamente fugaces, como por ejemplo, no sé, el caso de Palmera Pizarro o el caso de Raúl Ruiz. Entonces sentía que eso que nombras tú, digamos, del hablado, porque no solamente hacer una biografía del retratado, sino que contar las circunstancias en que se hizo la foto, que muchas veces tiene anécdotas realmente interesantes y otras no necesariamente, pero me pareció interesante ese tópico, digamos, de contar pormenores de la foto misma, y por eso llegamos a buen puerto, digamos, con ese título que me pareció interesante. Eso, es muy bueno, de hecho. Ahora, Gabriel, cuando presentas estas situaciones, hay una en particular donde quizás una diva italiana como Ornella Muti, en una situación que es el lanzamiento de una película, Tierra del Fuego, y está asociado ahí no solo Litín, sino también Francisco Coloane, que está, de hecho, por su propio cuento. Hay una situación que es más o menos común, que alguien te diga que no, una fotografía, sobre todo ella, toda estupenda y no sé qué, y uno, comillas, roba igual la imagen. ¿Qué otros casos hubo parecido, o si te quieres detener en lo de Ornella Muti? Alguien difícil. Bueno, sí, el caso de Ornella Muti era divertido. Además, yo tenía la imagen de ella de la película El Fierecido Domado, sí, digamos. Se te venía en esa claro, entonces... Pero no me acuerdo, en esa oportunidad, yo conozco hace muchos años a Francisco Coloane, hijo, y él me pidió que fotografiara esta o sea, más que avant premiere, era como una comida que se hizo con la producción de la película, y que siguió con los productores, etcétera, etcétera, y se hizo una comida en este hotel, digamos, donde por supuesto la gran estrella era Ornella Muti. Y bueno, de repente la veo aparecer, y claro, una diva italiana, que sé yo, estupenda, guapísima, y nada, la gente en las típicas fotos sociales, que sé yo, y de repente yo me acerco, vi que hablaba algo de español, por lo tanto le dije, oye, ¿me puedes posar una foto? Me dice, no. Entonces dije, bueno, yo no me voy a quedar con las ganas, por lo tanto, ella siguió circulando en el salón, que sé yo, y no me quedó otra que agarrar un teleobjetivo y poder fotografiar, hacer un retrato que no tuviera ese componente, digamos, de foto social, ¿me entendí? Sino que pudiera ser una cosa menos posada, más natural. Exactamente. Salió igual regia. Sí. Y de hecho tú, en muchos de los relatos de tu retrato hablado, Gabriel, dice tarea cumplida, objetivo cumplido, sí. ¿No? Siempre hay un desafío ahí.
Y aquí hay algo súper interesante dentro de los personajes del mundo y vamos a compartir otras de la selección a través de nuestras imágenes, las vamos a describir para quienes solo nos escuchan hoy en la 94.5, pues les recuerdo que esto queda en YouTube. Bob Dylan, fotografiar a la leyenda del folk cuando dio un concierto en marzo del 2008 en el Movistar Arena. Y ahí hay una historia súper interesante que son los artilugios de un fotógrafo con experiencia para pasar los controles de seguridad. Sí, bueno, yo soy un fanático de Dylan. Yo la verdad que siempre toda mi vida me encantó y cuando vino a Chile en esa oportunidad, creo que fue el 2008 por ahí. Sí, 2008. Yo dije, bueno, voy a tener que compré una entrada con una ubicación absolutamente privilegiada y en ese minuto cuando compramos la entrada nos dijeron, oye, ojo que no se puede entrar cámara fotográfica. Yo sabía que Dylan era un tipo muy mañoso en esa materia, es muy... ¿Solo en esa materia? Bueno, en muchas otras más, pero importa. digamos, muy cuidadoso de su imagen, qué sé yo. Entonces nos dijeron, oye, está absolutamente prohibido llegar cámaras de foto, qué sé yo. Y dije, no, esta no, o sea, estar frente a Bob Dylan en una ubicación absolutamente privilegiada, ¿cómo no le voy a tomar una foto? ¿Me entendés? Entonces con un amigo ideamos un plan, con Danilo Díaz, desarmar la cámara, yo me la atravesé, digamos, me puse la chaqueta y llevé un solo lente, porque yo sabía más o menos la ubicación donde iba a estar. Entonces la distancia. Y ese lente lo pasó Danilo y a medida que fuimos ingresando al Movistar Arena nos iban preguntando, ¿te lleva cámara de foto? No lleva cámara de foto. ¿Te lleva cámara? No. Y así sucesivamente hasta que logramos sentarnos en el asiento que tenía una ubicación absolutamente privilegiada frente al escenario. Parte con puntualidad inglesa, Bob Dylan 9:05, que era el concierto, pum, se apagan las luces, yo armo la cámara en 2 segundos y lo tengo en el teleobjetivo así preciso. Y ahí disparé una secuencia de fotos bastante extensa, pero a la tercera o cuarta canción, Dylan, que sigue siendo muy cuidadoso de su imagen, se echa un poco para atrás, deja la guitarra eléctrica y se sienta en un piano eléctrico y nunca más la luz le llegó a la cara. Por lo tanto, quedaron esas imágenes y ahí está. Pero... La importancia entonces en ese sentido y otras historias que tú cuentas, Gabriel, de no solo el azar por estos encuentros, valga la redundancia, azaroso, ya vamos a comentar, Providencia parece que es un buen lugar, sobre todo para creadores, escritores y otros, pero también la oportunidad. Tú aquí generaste una oportunidad, o sea, estaba el recital, y en ese sentido hay un tema, digamos, de trincheras, guardando las proporciones, porque obviamente no es tu especialidad en las guerras, esa cobertura, pero sí de las oportunidades de no perderlas, de estar siempre con la cámara. Cuéntame un poco cómo es tu dinámica. Sí, la verdad que desde que uno como que se pone el traje de fotógrafo 24/7, digamos, entonces yo trato de andar con la cámara siempre, digamos, claro. Yo te diría que el 95% de mis días del mes ando con la cámara, digamos. Y porque además siempre he sostenido de que en cualquier circunstancia se puede hacer una buena foto. Y por lo mismo es un elemento que necesito tener a la mano. Ya lo tengo absolutamente incorporado, no. ¿Ahora andas con cámara? No, hoy en día no. O sea, hoy día que viene ¿Te perdiste Alejandro Guillén? Sí, me perdí Alejandro Guillén, sí. Pensando en personalidad. No, bueno, tengo el celular, digamos, que hoy en día también es una muy buena cámara. ¿Y tú sacas fotos con el celular? A veces sí. ¿Y la publicas después esa fotografía? Sí, alguna vez he publicado alguna foto tomada con el celular, sí. ¿Las menos? Las menos. Las menos. Sí. No, lo que pasa es que hoy en día los celulares tienen una tecnología que efectivamente tienen muy buena resolución las cámaras, por lo tanto funcionan a falta de pan, buenas son las tortas. Absolutamente. Sí. Vamos a mostrar algunas imágenes, las vamos a ir describiendo, ¿te parece? Tú ya algo adelantabas. Es una fotografía esta bastante elocuente, sobre todo por el estado en que estaba. Una invitación de tu madre a visitar a Anita Fresno y ver ahí en la pareja de sobrevivientes la huella del horror.
Estamos hablando de Bernardo Leighton, ¿no? Bernardo Leighton, y ahí sí. fuiste muy sigiloso para aprovechar el ahora. Y ahí vamos a ver la imagen de Bernardo Leighton, ahí la estamos viendo, si la puedes también describir. Sí, bueno, la verdad es que Bernardo estaba bueno, ambos ellos quedaron muy dañados, con muchas después del secuelas, digamos, después del atentado de Roma. Sí. Y bueno, mi madre era muy amiga de la Anita Fresno, y ella tenía que ir. Yo dije, bueno, esta es la oportunidad para fotografiar a don Bernardo. Sitúanos la época. Esto tiene que haber sido año 92, 93, por ahí. Fue poquitito antes que muriera. Él murió en el 94, si no me equivoco. Hace unos 5 meses antes de que falleciera. Y estaba muy deteriorado. Y de hecho era un lugar bastante lúgubre, oscuro. Era un día en la tarde. Interior. Y claro, yo me acuerdo que en la fotografía se aprecia que tiene bastante fotografía en película, sí, análoga. Tuve que forzar la película, por eso tiene bastante grano, digamos, una porosidad de alguna manera. Sí. Pero eso también le dio un carácter bastante dramática a la foto. Y como tú comentabas, claro, hay que ser yo fui bien sigiloso, digamos, a la hora de Pero no lo dudaste. No lo dudé, en absoluto. O sea, yo prefiero pedir perdón que permiso. Exactamente. Sí. ¿Y él te dijo algo, o Anita te dijo algo después de que lo fotografiaste? No recuerdo. ¿Estaba invitado? Sí. Tomé y son 3 o 4 fotos las que tomé en aquella oportunidad. No hay más, digamos. Sí. Otro que también me parece interesante en la fotografía, es muy linda porque es grupal, aunque se destaca como retrato, es a Juan Pablo Rego, músico, ecologista y activista chileno. Fue bajista de los Blobs y fundó y coordinó el grupo Acción por el Biobío. Y esta imagen tiene más de 20 años y fue para un 12 de octubre del 93 en Ralco. Y todo esto partió por la música, ¿no? No. Pero tú escuchaste, identificaste algo, ¿no? Como la historia que cuentas. Yo, o sea... Fuiste invitado igual. Sí, yo fui con Martín Correa el de la historia del despojo. La historia del despojo, sí, somos muy amigos de toda la vida. Y claro, estaba todo el tema de las centrales y toda la disputa con el pueblo pehuenche. Y bueno, había esta actividad que se iba a hacer una gran marcha. Y bueno, llegamos los días previos me acuerdo, subir el Alto Biobío en Ralco, y de repente en la noche previa a la marcha había muchas carpas y qué sé yo, y ahí entre medio se cantaba, se conversaba, qué sé yo. Me acuerdo que hacía mucho frío también porque estábamos en bastante altura. Y claro, yo escucho así a lo lejos el sonido de una canción de los Blobs, y claro, estaba Juan Pablo, y bueno, conversamos, qué sé yo, y en aquella oportunidad Juan Pablo estuvo muy pendiente también de estar cerca de Antolín Curreado, que era el cacique, y bueno, sí, a mí me gusta mucho esa imagen, es muy potente. Así, es bien bonita. Sí. Gabriel, los textos son escritos por ti tiempo después de tomada la fotografía, y ahí apelas a tu buena memoria, o tratas de captar también la emoción del momento y la escribes más o menos lo inmediato y después la editas? No, sí, generalmente yo voy anotando, siempre tengo un cuaderno de notas, digamos, donde voy, y claro, tengo muy buena memoria, eso es cierto, pero sí, voy anotando cosas, y a medida que fui armando este proyecto establecí un formato de crónica que no pasara una página, digamos, de poder hacer una semblanza del personaje o de la situación que pudiera describir fielmente, digamos, la imagen, digamos. Entonces, es un formato que me acomoda. Sí. Y hay mucha naturalidad también, es muy fresco, digamos, la anécdota o el relato mismo que tú haces de la foto, del retrato. Bueno, José Donoso, el azar de nuevo, te lo encontraste en un boliche en la calle Lyon, en Providencia, le metiste conversa y preguntaste si le podías tomar una foto. Quedaron para fecha, y cuando estabas en su casa, donde estaba la televisión uruguaya, te dijo, debiste venir ayer. ¿Por qué? Y ahí quedaste con un cuello enorme. No, esa foto sí. Esa es su casa, ¿no? ¿En La Reina? No. Esa es su casa que está ahí en Galvarino Gallardo. Galvarino Gallardo, Providencia. Claro, Providencia. Ya, sí. Claro, yo me acuerdo, estábamos cuando yo
me encuentro con él en un boliche en Providencia, lo saludo, conversamos un rato, le pido si lo puedo fotografiar en su estudio, qué sé yo. Y te posó como todo un intelectual. Sí, y me dijo, ya, encantado que sea un medio feste. Él se iba a la Feria del Libro de Buenos Aires, por lo tanto quedamos para 2 semanas más. Y cuando llego, claro, efectivamente estaba la televisión uruguaya y subo a su escritorio que estaba en el 3er piso de esa casa antigua. Al cabo, yo llevé una carpeta en aquella época así, digamos, impresa, o sea, fotos, digamos. En ¿Como papel. presentación? Claro. Este es mi trabajo. Claro, como un book para que él viera, para que viera mi trabajo. Y bueno, al cabo de un rato conversamos, que si yo lo miró, se lo pasa al secretario. Y a los 5 o 10 minutos vuelve el secretario y dice, tú debiste haber venido ayer. Y yo dije, ¿qué pasó ayer, digamos? Y me dice, no, lo que pasa es que ayer estuvo toda la tarde acá Gabriel García Márquez, y por supuesto que yo me agarraba la cabeza a 2 manos, porque Gabriel García Márquez había venido a Chile en un viaje privado a la Laguna San Rafael con su familia, qué sé yo, no tenía ninguna actividad, no tenía ninguna agenda pública, y por lo tanto dijo, a la vuelta que paso a ver, antes de tomar el avión de vuelta, voy a ver a Pepe Donoso. Y estuvieron, yo por supuesto que me agarraba la cabeza a 2 manos, porque decía, bueno, tuve la posibilidad de fotografiarlos juntos, por separado, y no lo hice, bueno, no sucedió, digamos, pero bueno, por eso cuento la anécdota, porque me parece interesante. Y eso es un poco lo que yo te decía, que claro, hay gente no se imagina las cosas que, esas minucias que son a veces más entretenidas que la foto misma, digamos. Agradecer por los que sí, no necesariamente lamentar los no, por supuesto. Pero sí mostrar cómo es la vida finalmente. Sí, exacto. El azar. Pues, el azar. Sí. Un poco Sergio Larraín lo cuenta en esa famosa carta que le escribe al sobrino. Dice, uno tiene que callejear, porque te vas a encontrar con gente, con diferentes personajes, con situaciones que vale la pena ser documentadas, digamos. Así es. Vamos a seguir conversando contigo, Gabriel Pérez Mardones, sobre tu libro precioso, esta antología llamada Retrato Hablado, ¿no? Que son 90 personajes, tanto chilenos como del mundo, de todas las áreas y todas las épocas, y como tú bien decías, casi el 90% de estos 90 seleccionados ya han fallecido, así que es un tremendo registro histórico. Y lo ha publicado, ya lo encuentras en la librería, es un precioso y excelente regalo para todo tipo de público, porque lo sacó 8 libros y está en todas partes. Vamos con música, vamos con The Cranberries, esto es Zombie. Continuamos en esta frecuencia literaria hablando de un libro de fotografía que tiene además historias bastante interesantes escritas de puño y letra por el autor de estas imágenes. Estamos hablando de Gabriel Pérez Mardones y su libro Retrato Hablado. Vimos y pasamos por algunos personajes, tanto chilenos como extranjeros, y vamos a volver a uno de los íconos y que está en la portada, efectivamente, de este libro. Y hay otra que está de la misma secuencia en el interior, que son parte de una serie de fotografías tomadas, esta sí, era la Casa de la Reina, a inicio del año 90. Estamos hablando del gran Nicanor Parra. Y acá, Gabriel, para que nos cuentes la historia, y vamos a ver la imagen a continuación a través de nuestra cuenta de YouTube, dice un comentario bien interesante sobre la iluminación para un físico, para un fotógrafo, y luego te hizo un ejercicio con un espejo. Así que el resultado de las imágenes también tienen que ver ahí con el reflejo. Vamos a pedir la imagen de Nicanor Parra, la tenemos aquí, mientras tú nos cuentas la historia que hay detrás de un vínculo, podríamos decir. Sí. Ahí está. Bueno, Nicanor, y entre otras cosas también tiene mucho que ver el título del libro, un poco por eso, porque Nicanor a mí en ese minuto me abrió la cabeza, digamos. Esto fue a principios de los 90, año 92, él estaba traduciendo a Raylier Mendigo y bueno, lo mismo que con Donoso, estuvo mirando mi carpeta de fotos, qué sé yo, y de repente me dice, bueno, y por eso hago hincapié en lo del retrato hablado, porque es conversado en el fondo. Entonces me dice, bueno, tú sabes que que yo soy físico. Le digo, sí, bueno, cuando un físico quiere fotografiar un electrón, tiene que iluminarlo.
Entonces le digo, sí, ¿Ya? ya. Entonces me dice, entonces ya no es un electrón iluminado. Me dice. Lo mismo sucede con el sujeto, porque tú miras a través del objetivo de la cámara que obtura a una determinada velocidad, que no necesariamente grafica lo que yo quiero demostrar o transmitir, y que tú tampoco ves, me dice. Entonces, pero frente a eso me dijo, vamos a hacer un ejercicio. Y salió de la sala, volvió con un espejo y lo puso de manera de estar 3/4 a la cámara. Entonces él verificó el encuadre de la cámara con el espejo, su mirada, y cuando estaba absolutamente ya embuido de su imagen, me dice, ya, ahora sí, tomo la foto. Entonces se produjo se produjo lo tan esperado por Nicanor, o sea, la reciprocidad en la imagen. Y es una foto que a mí me gusta mucho porque además es la portada del libro Hojas de Parra de Ediciones UDP. Sí, yo tengo ese libro, precioso. Y que Nicanor le encanta esa foto. Muchos años después me acuerdo, la última vez que estuve con él fue como una semana antes de que cumpliera 100 años en Las Cruces. Y estaba fascinado con que yo hubiera mantenido esos retratos de esa época, porque está esa y, la que está en portada, que es una foto similar. Y en esa sesión también hicimos la foto que después terminó siendo portada del libro, su último libro que publicó en vida, que era Temporal. Que también es una foto que le encantaba. ¿Cuántas sacaste en total de esa serie? No recuerdo, pero había unas 40 fotos, 50 Sabía fotos. posar, parece, ¿no? Sí, no, él era... Además, él lo sabía. Sí, él, sí se nota, muy seguro de sí mismo. Muy fotogénico, tenía una cosa muy... Buen manejo del cuerpo, la gestualidad, la mirada penetrante. La mirada, lo tenía muy claro. En aquella época haber tenido Nicanor, yo calculo, unos 82, 83 años. Y de hecho, me acuerdo cuando yo lo fui a ver a Las Cruces, pensando en que iba a estar media hora, para mi sorpresa estuve como 6 horas con él. Parece que cuando se daba, porque me habían contado anécdotas, era muy generoso. Conversamos mucho rato. Yo me dije, ya, cuando me recibió la primera vez, yo era un joven, digamos, después dije, ya, ahora ya está cerca de cumplir 100 años, quizás voy a estar media hora con él, no más. Estuve como 6 horas conversando largo y tendido, con una memoria increíble, me contaba anécdotas de la Violeta, del tío Roberto, que siguió con una generosidad impresionante, la verdad. ¿Hay que tener perso para estar con personajes así? ¿Como fotógrafo mejor escuchar, por ejemplo? Yo tengo mucha oreja, sí. Ya. Sí. Me gusta mucho escuchar a los vídeos, siempre más lo he receptivo. hecho. Sí. Y por supuesto también meter la cuchara cada tanto, pero sobre todo escuchar, sí. Te ganaste a Nicanor Parra. Sí, porque, yo en general con la mayoría de las personas ya de más avanzada edad, por supuesto que tienen una historia muy particular, digamos, entonces, sí, le pongo harta oreja. Sí. Y hay una mujer muy interesante, muy talentosa y muy valiente, también con carácter, que también te la ganaste, pero de manera azarosa una vez más, porque la encontraste como público en una entrega de un reconocimiento a Roberto Garretón en la Universidad de Chile, y el retrato de medio lado es precioso. Estamos hablando de la periodista y Premio Nacional de Periodismo Mónica González, que quedó súper contenta con esta foto. ¿Por qué decidiste fotografiarla a ella en particular entre toda la gente que está en el público? Mira qué linda. Sí, es bonita foto. Preciosa. La Mónica, pero porque, cuando se le entregó la medalla rectoral a Roberto Garretón, a quien conozco hace muchos años en la vida y tuve una relación muy cercana con él, lo conocí mucho. Cuando fue la entrega de la medalla rectoral, habían varios personajes ese día en la sala de Loisa Díaz en la Universidad de Chile, y de repente veo a la Mónica González que aparece en la sala, y uno siempre tiene artimañas para ubicarse. Yo lo cuento de manera de quedar en una posición perfecta, y la veo y ¿No se dio cuenta? No se dio cuenta. O a lo mejor sí, pero... Porque a veces yo te voy a decir, uno sabe cuando te están mirando con un lente o no, y uno se hace la linda y pone la mejor cara. El mejor lado. Como que tapa la doble pera, todo lo que uno puede hacer. Exactamente. Sale y precioso. De hecho, ella amó esa foto después. ¿Cómo supo después de la foto? Porque yo esas fotos se las pasé a la Magdalena Garretón, hija de don Roberto, y me imagino que por ahí la tiene que haber visto la Mónica, y
Y un día se comunica conmigo que había quedado fascinada con la foto, que si la podía ocupar en WhatsApp y qué sé yo, pero yo dije, pero encantado, ningún problema, además, un honor. Y cuando ella se gana el Premio Nacional de Periodismo, la gente de Ciber me contacta para ilustrar un reportaje que hicieron en honor a ella, que fuera con esta foto. Entre otras cosas porque a ella le gustaba mucho la foto. Y bueno, yo la verdad Preciosa. Que es una muy bonita foto, sí. Muy, muy bonita. Gabriel, otra mujer que también fotografiaste, que cuando estaba partiendo su carrera en la década de los 90, te pidió ella hacerle fotografías para su primer book de trabajo. Sí. Era amigo de tus amigos, contabas, compañera de ruta, y la sesión fue en la casa de su papá en la zona del Cantagallo. Estamos hablando de Antonia Segers. Sí. Y tú decías ahí que de alguna manera también sentiste orgullo poder ayudarla también en sus comienzos con estas imágenes, sobre todo para su trabajo, que por supuesto es muy visual. Sí, somos muy amigos con la Antonia, los conocemos desde hace mucho. Ahora último la veo poco, pero casi nada, pero me acuerdo que en aquella oportunidad la Antonia había salido de la escuela de teatro y estaba en plan buscar trabajo, digamos. Entonces, además estamos hablando de una época sin internet, entonces había que hacer un book de trabajo. Entonces Fernando recién, su padre, había remodelado esa casa antigua que tenían entonces me dice, bueno, hagamos una sesión de fotos acá, que sé yo, ya, fantástico, pum. Hicimos la sesión de fotos y esa foto, bueno, quedó ahí. La Antonia tiene algunas copias de esas imágenes. Y, esa mirada de ella que es tan característica y acá está exacerbada, hoy en día preciosa. Es una actriz de reconocida trayectoria, no solamente nacional, sino que internacional. Total. Una gran actriz. Y no hace mucho cuando publiqué esta foto, la Antonia se mataba la risa, porque decía, una foto que Flaco Pérez me tomó hace chorrocientos años. Muy linda. Gabriel, y dentro de los personajes extranjeros, y en este caso del deporte, está la leyenda del baloncesto norteamericano, que fue ícono de la NBA durante los 80 y 90. Y esta foto, ya vamos a decir de qué se trata, donde sale sonriendo con dulzura y generosidad, fue con motivo de su visita a Chile el año 97, porque fue invitado al programa de Pe a Pa con Carcuro. La foto la sacaste en el aeropuerto y acá cuentas sobre unas condiciones de pago que pidió Earvin Magic Johnson. Cuéntanos de eso. Está genial la anécdota. Sí, la anécdota es divertida. Se contradice un poco, además, es un contrapunto con la fotografía, donde es una dulzura y se ve así como el mejor de los amigos. Bueno, lo que pasa es que... Esa no la tenemos, creo, ¿no? Nos la mandamos a la selección. Pero acá... Magic Johnson, sí, era un personaje... Además, claro, venía a hablar un poco de su lucha contra el SIDA, contra no solamente como leyenda del básquetbol, sino que también como un activista en pos de poder superar esta... Y dar su testimonio también, dar su testimonio, claro. Pero claro, uno no sabe las bambalinas ahí no que sé hay, si se alcanza las bambalinas que hay detrás de toda negociación televisiva para poder traer un personaje de la talla de Earvin Magic Johnson. Sí, digamos que sí. Uno sabe yo no que el tipo... que vino, de hecho. Sí, era muy chiquitito y vino, y claro, yo sabía por amigos productores que me enteré de las tratativas para poder traerlo y cómo se gestó la negociación en un hotel en Río de Janeiro, digamos, donde el tipo contó dólar por dólar para poder venir a Chile, digamos. Entonces era pidió que le pagaran un cacho. Exacto, en efectivo, maletín, así cual mafioso. Sí, exactamente. O sea, la situación, no digo. Yo no sé si era para evitar el pago de impuestos, no tengo idea, pero sé que sucedió de esa manera en Río de Janeiro, en un hotel. Bueno, también hay fotografías y interesante. No sé cuándo escribiste este texto. Perdón, sí. A lo mejor, porque en aquella época también el internet, las transferencias no estaban a la orden del día, así que a lo mejor puede haber sido una práctica habitual que desconozco, digamos, pero... Suena curiosa. Hoy en día suena curiosa. Sí, muy. Hoy en día suena curiosa. Y te quiero preguntar sobre el texto en particular de esta fotografía del Papa Francisco I, ¿no? El 2018, cuando visitó nuestro país, y que creo que hay una voz consensuada, digamos, de que fue un fracaso esa visita, sobre todo si se compara con la de Juan Pablo II, que fue así como, no sé, ver a la monarquía o ver a Michael Jackson, guardando las proporciones en el sentido, pero de la fama.
Y tú dices que cuando tomas esta fotografía, cuando pasaba el Papa móvil por Providencia, que presenciaste la escasez de fieles, ¿no? Y que como que tuviste, no sé si hacer un cierre un poquito, no es un close-up, Sí. porque obviamente es en la calle, pero de alguna manera no dejarlo tan en evidencia. No, pero eso fue de público conocimiento. No, sí digamos, sé, por eso quería saber cuándo escribiste el texto. Lo escribí después de Ya, la el momento visita. mismo. Sí, el momento hice algunas anotaciones, me llamó la atención, digamos, la poca... Además, los medios de prensa, además estaba muy latente el caso Caradima todavía, Claro, por lo tanto... por supuesto. Y el Papa tuvo algunas declaraciones bastante desafortunadas al respecto. Sí, por supuesto, pero lo dijo Juan Y bueno, y Barros. uno hace la comparación, digamos, con lo que fue la visita a Juan Pablo II, donde efectivamente los actos masivos que se hicieron a lo largo de Chile fueron realmente masivos. Y acá, con la visita de Francisco I, quedaron absolutamente al debe, digamos. Entonces... por eso hice un particular, no estoy haciendo un juicio de valor respecto de la visita del Papa, sino que sentí que en la ciudadanía no se produjo esa como devoción tan potente como sí sucedió con Juan Pablo II, digamos. Ahora, eran otras condiciones, yo lo digo también, la visita de Juan Pablo II tuvo un carácter quizás más político y la de Francisco un lado más pastoral, digamos, en ese sentido. Entonces, no sé, yo sentí que en la calle Providencia habían más carabineros y guardias papales que fieles a la espera del paso del Papa. Por lo menos donde yo estaba, a lo mejor en otros sectores me llamó la atención, eso como... Te entiendo, sí. Sí, teniendo en cuenta que a mí el Papa Francisco me parece un tipo excepcional, digamos, de una humanidad que yo creo que le hizo muy bien a la Iglesia, digamos. Sí. Entonces, no es una crítica personal a él, sino que sentí que prendió poco. Absolutamente. Tengo acá en mis manos el libro porque quiero ir comentando también en general y luego te voy a hacer una pregunta porque para que vean también la variedad de personajes que está en Retrato Hablado, de estos 90 personajes públicos, por decirlo de alguna manera, que han sido seleccionados. Ya comentábamos, el libro de hecho parte con Bernardo Leighton y termina con Gabriel Pérez Mardones, me encanta, y vamos a hablar de eso. Está Francisco Bruñoli, que también nos dejó hace poco, está Eve de Bonafini también, Francisco Reyes, Jaime Ales, Leonardo Padura también, para hablar de este escritor, estamos hablando de escritor, Patricio Mans, está Isabel Parra, está Marcel Marceau, Andrónico Luxic, Craig, a propósito de Craig, que me acordé ahora, está también Hernán Rivera Letelier, Alejandro Jodorowsky, Anthony Bourdain, está Cristóbal Jodorowsky, Claudio Di Girolamo, Roberto Rojas, Patricio Guzmán, Adolfo Bañados, Gabriel Valdés y José Antonio Vieragallo, Mario Vargas Llosa, Volodya Teitelbaum, bastante jovencito, Miguel Litín, Jorge González, entre tantos más. Ya vamos a detener en otra fotografía. Dentro de estos que nombré, en realidad no necesariamente los que nombré, ¿recuerdas alguno particularmente difícil, jodido, que te costara llegar a tomar esa fotografía o que salieras con un sabor amargo de esa situación? Yo te diría que el presidente Piñera, diría yo, que fue particularmente difícil de fotografiarlo, pero yo lo fotografié en dos ocasiones, en dos ocasiones, digamos... ¿Por solicitudes, por pegas o también...? No, la primera vez que es la foto que sale en el libro, es una foto que yo le tomé poco tiempo después del Piñera Gate. Entonces, yo estaba preparando una exposición que se iba a realizar en la sala Gabriela Mistral en el consulado de Nueva York, que al final la exposición nunca se hizo, porque pasó a ser la sala oficina de ProChile y la exposición quedó trunca. Pero el presidente Sebastián, en aquella época senador, me recibió en su oficina y recuerdo un comentario que me llamó mucho la atención, porque yo entro a la oficina y me dice, bueno, yo no te voy a pescar absolutamente nada. Te dijo así de entrada. Nada, sí. ¿Ya?
Asunto que a mí me pareció fantástico porque yo ¿Para que fuera más natural? Sí, pude tomar las fotos que quise, con suerte me saludó, digamos. Ya. Y yo lo fotografié muchos años después. Originalmente en el libro íbamos a poner esa segunda foto, donde yo, trabajando para Revista Caras, tuve un impasse con él, porque había sido totalmente lo contrario. Me había dado 2 minutos para tomar una foto y yo la verdad que no, en 2 minutos era como difícil instalar luces y poder, Ahí está la de Sebastián Piñera, fotografiar. Chenique. Yo diría que es el único personaje con el que me quedé como con algún grado así Y la fotografía igual muestra un poco una, no sé si expresión ambigua, mirando hacia un costado en su escritorio con una carpeta. Su corbata como con unos monos, ¿eh? Son como unos ositos. Bien curiosa la corbata. Sí, bueno, era bastante más joven en esa época. Totalmente, no tenía, prácticamente tenía canas, no tenía mucho canas, pelo. Claro. ¿No se había operado los ojos todavía? No, pues por eso te digo que una foto, de hecho, en sus oficinas en la calle San Sebastián, que, Sí. que está ahí al lado del bosque, digamos. Yo diría que es la única foto así que yo recuerde como alguna cosa como Te más, quedas con una sensación con un poco más incómoda. Sí. Esta fotografía es muy buena. Sergio Muñoz, Sí. porque es muy elocuente también en la expresión en la Sí. que está. Tú tienes una amistad, digamos, Sí, con él. yo lo conozco a don Sergio porque, bueno, entre otras cosas, mi Por tu padre. fue ministro de la Corte Suprema, que también está en el libro, sobre todo que yo lo quiero decir, porque para mí esa foto tiene mucho valor, Voy a buscarla. que es cuando mi papá redacta el voto de minoría. Estamos hablando de eso fuera del micrófono. Sí, en el caso Caravana de la Muerte, y siento que, y yo lo cuento en el texto, que creo que es un acto de justicia que tanta falta le hizo a este país. Tu papá también falleció. Sí, mi papá también falleció, sí, falleció hace un par de años y bueno, es curioso porque yo diría que casi la totalidad de los personajes que aparecen en este libro han fallecido, entonces por eso son re pocos los que están vivos todavía, así como, entonces hay personajes muy disímiles y eso lo hace también. ¿Te acuerdas en qué página está tu papá? Está cerca Vamos a buscarla después. Mientras comentamos también la tuya, lo encuentro genial, que es el cierre del libro, ¿no? Y que la foto es de Santiago Pérez Zúñiga. Sí. Y ahí hablas de ti, la foto es bastante linda mi también. hija, la foto la tomó mi hijo, entonces... es tu hijo Santiago sí, Pérez. Entonces, mira, preciosa la foto. ¿También es fotógrafo? O? No, o sea, agarra la cámara cada tanto, pero tampoco le voy enseñando un poquitito. Tiene 14 años recién, pero esa foto me la tomó cuando él tenía, no sé, 11, por ahí. Chiquitito, ¿en serio? Sí, Ay, sí, tiene sí. pasta, po. Sí, Lo que se hereda. Sí, lo que no se hereda no se hurta. hurta, sí. Oye, No, lo ¿y que por qué pasa es que- decidiste salir? También me parece súper interesante. Sí, a mí también me pareció, porque generalmente los autores se hace digamos, en la solapa del libro, se Sí, hace la chiquitita. y de repente, aprovechando el recurso, digamos, dije, ¿por qué no terminar el libro en vez de saltarse, Obvio. hacer un autorretrato, digamos, literario, porque en el fondo hago como una descripción de lo que he hecho a lo largo de mi vida y me pareció bonito poder hacerlo en el libro. Además, había visto esa foto que tomó Santiago, que me pareció preciosa, por lo tanto quedó así. Quedó muy bonita. Y nos ahorramos la solapa. No, claro, y es bastante también coherente con lo que es la propuesta del libro. Enrique Sims, ¿no? Escritor y periodista argentino, fallecido el año 2023, uno de los creadores de The Clinic, también está presente. Y aquí quiero un poco hablar de las amistades que tú tienes con muchos de los personajes. Obviamente hay presidentes de la República, está Ricardo Lagos también, por supuesto, lo decíamos, Piñera, está Jacques Chirac, a propósito Jacques también Chirac, sí. del contacto con tu padre en una situación. Y ahí está Enrique Sims. Cuéntanos un poco esta fotografía que también tiene eso como de la captura espontánea. Sí, bueno, lo que pasa es que Sims, Buena pinta. sí, esa foto, Interesante. yo le tengo mucho cariño porque además fue la última vez que vi a Enrique.
nos encontrábamos habitualmente en el bar Liguria, donde, entre otras cosas, yo lo cuento, Sí, me dio risa como lo pusiste. lo cuento en la anécdota, porque él hablaba mucho el lunfardo, digamos, Sí, entonces, claro. como buen argentino. Por eso hablo de Lipiria, no hablo de Liguria. Sí, caché. Y además era muy futbolero y muy hincha de River. Entonces hablábamos mucho de fútbol y después siempre terminábamos en alguna discusión, digamos, literaria. ¿Regadita? Sí, regadita. No, el hombre era regado. ¿Y le lleváis el pulso, sí, no? Sí, también, alguna vez. Es que la foto si no iba a salir movida. No, claro, pero además era una época donde Enrique frecuentaba era un asiduo permanente del bar, por lo tanto estaba ahí y era parte del inventario. Y bueno, yo cuento en la anécdota que además esos son en los años top de The Clinic, digamos así, como Sí. un diario de vanguardia muy interesante, porque yo creo que él aportó mucho con ese humor descabellado y esa cosa, sí, esa cosa la sátira, sí, la por sátira, supuesto. la cosa contestataria también. ¿Tiene algo de Topacio? Ah, ¿no? Entonces, sí, puede ser, Algo. pero sobre todo porque era muy ácido, si era cosas que, por lo menos después de haber pasado 17 años de dictadura, estas cosas no las veíamos en la prensa, que se tratara a los personajes con ese grado de acidez, digamos. Entonces, yo creo que él nos sacudió bastante y yo creo que fue un gran aporte en ese sentido. Era un personaje complejo, sin lugar a dudas. Muy de los bajos fondos, difícil de tratarlo, sobre todo cuando el escabio, digamos, hacía mella en su personalidad, digamos, pero un tipazo, digamos. Yo tengo muy buen recuerdo de él, sobre todo en las conversaciones futboleras, porque era un tipo hincha de River, así, pero bueno, ahí lo cuento en la crónica, Sí. sobre todo la maldición de los 10 años, digamos, que es muy interesante, ¿sí? Para los futboleros, digamos. Así ¿Te quedaste con ganas, aparte de Gabo, Gabriel, para no repetir el nombre, a propósito de que no llegaste un día antes? Sí. De los que ya han fallecido, tú dijiste, me hubiera encantado fotografiarlo. Sí, hay dos personajes que no están en el libro y que yo en un minuto dado pensé ponerlos porque no hay fotos. Y aquí hago una semblanza, digamos, respecto de una exposición que hace muchos años atrás hizo Lucho Poirot en el Bellas Artes, que se llamaba Ropa Tendida, y hay una foto que me llamó muchísimo la atención. No recuerdo qué personaje era, pero hay un cuadro que está vacío, o sea, sin foto. Y él cuenta que abajo hay un pie de foto donde dice: yo justo ese día andaba sin cámara, pero describo la foto. Y cuenta la historia de la foto. Genial. Sin estar la foto. Sí. Y hay dos personajes que yo no pude fotografiar, uno con el que hablé por teléfono y con otro que sí estuve, una que es con la fotógrafa Sara Facio en Buenos Aires, que nos hicimos muy amigos, conversamos largo rato en su estudio, al año 95. No sé por qué yo hasta el día de hoy me arrepiento no haberme animado a fotografiarla. Andaba con cámara y todo. No sé, una cosa que me enfrasqué más en la conversación con ella y no la pude fotografiar. Y otra fue con el comandante Manuel Piñeiro en Cuba, en La Habana. ¿Qué pasó ahí? ¿No se concretó? No se concretó por diferentes motivos, porque yo estaba en La Habana con la Lore Yaquino, una amiga, estábamos gestionando una entrevista con él. Bueno, las cosas que nos pasaron en La Habana fueron realmente insólitas a partir de la gestión de esta entrevista. Cuando logro hablar con él por teléfono, él me dice: no, mira, me encantan ustedes, que si yo, son unos personajes esto fue el año 98. Yo tengo que viajar a Santiago de Cuba, tengo mi agenda bastante copada, pero los invito a que conversemos off the record cuando yo vuelva. Nosotros teníamos un vuelo a Ciudad de México y no lo pudimos hacer. Entonces quedó la entrevista para un después. Nosotros viajamos a México y estando en México, después de estar en Ciudad de México, estábamos en Oaxaca. Y la Lore me cuenta, llega, me acuerdo, al hotel con la portada de la revista Milenio, y me dice, estos 2 semanas después de que hablé por teléfono con él, y abajo dice: la muerte de Barbarroja por Marta Harnecker.
Y en el libro está Marta Sí, Harnecker. sí. Yo le logré contar esta historia a Marta Harnecker casi 20 años después, o más de 20 años después. Y estaba muy impresionada y se acordaba perfecto de que en los días previos a que él falleciera, en un accidente, porque él volvió de Santiago de Cuba y falleció saliendo de una... Los casi también son buenas historias. Sí, son casi... Sí. Yo diría que esos dos personajes, que ahora habría sido interesante haberlos podido tener en imágenes, pero porque también hay un relato, digamos, respecto de esa conversación en particular, que fue muy interesante. Y, Gabriel, y en pos del tiempo nos tenemos que despedir, y agradeciendo que hayas venido con tu libro precioso, Retrato Hablado. De las figuras contemporáneas, estoy hablando, sí, sobre todo más jóvenes, llámese Generación Cristal, Millennial, como quieras, figuras chilenas o extranjeras, ¿quién te gustaría fotografiar? Que estuviera en tu lente. Ahora. Que te parecen atractivas, atractivos. Me gustaría mucho, no lo he hecho, pero tengo muchas ganas. El otro día estuve a punto de fotografiarlo la semana pasada, pero por unos temas. Me encantaría fotografiar a Chinoy. Ah, mira. Sí. Mira. Le encuentro un parecido gigantesco a Bob Dylan. A Bob Dylan, total, pues siempre le han dicho al Bob Dylan chileno. Yo diría que es hasta más especial. Sí, porque dicen que también Dylan de joven se parecía mucho a Jorge González, pero Chinoy se parece mucho. Me encantaría poder fotografiarlo a Chinoy, sí. Ya, pues, aquí te ayudamos con el dato. Para... Estuvo a punto de venir ayer, en estos días, bueno, porque por un libro que sacó con nunca se supo, con un lingüista y escritor, Joaquín Miranda Puentes. De hecho, estuve a punto porque tocó en la librería, creo que en Valparaíso. Creo que en Valpo, no sé si en Valparaíso o San Antonio, pero Quinta región, porque estuvo tocando con la Colombina Parra en la librería que leo el miércoles pasado y no... ¿Y andáis sin cámara? No pude ir porque tenía otro compromiso y me lo perdí. Dije, pero bueno, ya tendré la oportunidad. Ya habrá una oportunidad. Y gracias a ti por la oportunidad. Gracias a ustedes por la invitación, se pasaron. Muchas gracias. Muy agradable conversa. Bueno, está en todas las librerías. Encuentras, por supuesto, este libro que publicó 8 libros, Retrato Hablado, de Gabriel Pérez Mardones. Una joya de registro histórico para todas las generaciones, todos los gustos, y con un relato muy interesante en primera persona que justamente habla de la situación, del personaje mismo, en voz y puño también de Gabriel. Gracias. Gracias. Que te vaya muy bien. Nos despedimos con música. Suena Fito Páez aquí para despedir Frecuencia Literaria. Quédate en nuestra sintonía porque ya viene Mirna Schindler. Viene como siempre sin pretexto. Nos vamos con A Rodar Mi Vida. Chao.